Quiero que me acompañen el día de hoy. Vamos a continuar en nuestra serie del libro de los Hechos. Ya no nos queda tanto, vamos en el capítulo 21. Y quiero que me acompañen al capítulo 21 y vamos a estar leyendo desde el versículo 27 al versículo 40. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 27 al 40. Y vamos a estar leyendo, y dice así. Es un poquito más extensa la lectura del día de hoy, ¿ya? Pero necesito que estemos concentrados para poder entender todo este suceso. Y dice, versículo 27 en adelante, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas, mientras procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y los arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía, gritando, ¡muera! Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de a los asesinos del desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo. Aquí nosotros lo que quiero que veamos el día de hoy es que Pablo ya se encontraba experimentando aquellas cosas que se las había profetizado con anterioridad y con lo que el apóstol Pablo sabía que se iba a encontrar en la ciudad de Jerusalén. Él sabía que se le venían cosas difíciles, pero ya en este momento él ya está sufriendo aquellas cosas y el apóstol Pablo tampoco sabía qué le deparaba de ahí en adelante. No sabía si iba a morir, no sabía si iba a poder seguir, pero sabía que tenía que padecer estas cosas. Cuando nosotros vemos desde el versículo 27, dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, cuando hablamos de esto, esto tiene que ver con el contexto de la semana pasada. Una vez que los judíos, una vez que los hermanos ancianos en Jerusalén le informaron que había miles de judíos que habían creído en la ley, que eran celosos, que habían creído en Cristo Jesús y eran celosos de la ley, también los ancianos le informan a Pablo
que había muchos judíos en la ciudad que andaban comentando que el apóstol Pablo estaba enseñando cosas paganas, a no guardar la ley, a desecharlas y hablando muchas cosas en contra del pueblo de Dios. Hablando y calumniando de esta manera lo que el apóstol Pablo iba a hacer. Así que los ancianos en la ciudad de Jerusalén le recomendaron, estos líderes, estos pastores, le recomendaron al apóstol Pablo que hiciera algo que se llamaba como el voto nazareo, que tenía que ver con purificarse cuando las personas estaban en contacto con los gentiles. Por lo tanto, así mencionando de que esta tradición daba a entender de que Pablo no negaba la ley, sino que él también la confirmaba, que él también estaba bajo la ley, bajo lo que Cristo Jesús hizo en su ministerio, que fue cumplir a la cabalidad. Entonces, cuando vemos que el apóstol Pablo atiende este consejo por parte de los pastores, le dicen también, toma unos 4 más y purifícales y págales todo lo que tenga que ver con este rito, para que al 7º día que terminaba pudieran terminar en el templo. Es así como van al 7º día el apóstol Pablo con estas 4 personas adicionales y ellos van al templo. Resulta que cuando llegan al templo es ahí cuando las cosas se desbordan, es ahí cuando las cosas suceden. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo empieza de esta manera? ¿Por qué en este suceso todo parte tan caótico? Y es justamente porque venían hace mucho tiempo y hace muchos años levantando diversas calumnias hacia el apóstol Pablo. Por lo tanto, esto nos muestra que no solamente el apóstol Pablo es quien recibía estas calumnias, sino que también todo el pueblo cristiano. Pero el apóstol Pablo es uno de los apóstoles de los más grandes exponentes. Vimos la semana pasada que cuando el apóstol Pablo se juntó con los apóstoles y con los ancianos, en ningún momento, siendo que estaban en la ciudad de Jerusalén, en ningún momento figuran los apóstoles en este listado. Y justamente lo capturan a él. ¿Por qué lo capturan a él? Porque probablemente que los apóstoles no estaban en ese momento en la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando toman al apóstol Pablo, lo toman de una manera bastante agresiva, ya que por todas estas calumnias, dice el versículo 28, dice, gritando, ni siquiera diciéndole a las demás personas, sino que ellos lo dijeron gritando dentro del templo, hombres de Israel, ayúdennos. ¿Con qué fin? Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo y la ley y este lugar. Decía que trajo culturas paganas, griegas, al templo para profanarlo. Nosotros, si nos damos cuenta claramente, así como calumniaban los judíos, ellos cuidaban la ley, pero a través de ellos cuidar la ley, la transgredían a la misma vez. O sea, ellos también, de alguna u otra manera, eran celosos de la ley, pero de la tradición de la ley. Porque ellos no estaban interesados en poner en práctica la esencia de la ley, que es el amor. De amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban interesados en los ritos y en la importancia que tenía Jerusalén en su país. Y esto lo conocemos y hasta el día de hoy el pueblo judío sigue siendo tan nacionalista, siendo que nuestro Señor les dijo que ellos debían ser un canal para todas las naciones, una bendición para todas las naciones. Pero así como toda persona egoísta, se apropiaron de eso y lo hicieron un club exclusivo para ellos. El templo era para ellos, para nadie más. Así, toda la ciudad, todas las leyes eran solamente para ellos, para nadie más. En vez de hacer que su casa fuera casa de oración, como dijo Cristo Jesús en algún momento, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y ellos la guardaban celosamente solamente para ellos. Es así como dicen dentro de esta calumnia, este hombre enseña tales
cosas. Ahora nosotros debemos saber, hermanos, que a Cristo Jesús también se le acusaba de enseñar cosas que no correspondían. También se hablaba de él con calumnias. Por lo tanto, ¿qué nos deja ver acerca de esto? Que Cristo Jesús haya padecido lo mismo, y el apóstol Pablo ahora está padeciendo esto, lo mismo que su maestro, es que todo discípulo de Jesús padece de estas cosas. O sea, muchas veces nosotros pensamos que no vamos a pasar adversidades, pero la verdad es que por causa de seguir a Cristo Jesús, vamos a ser imitadores de Él. Y las personas harán con nosotros muchas veces lo que hicieron con Cristo Jesús. Es muy bueno saber esto de antemano, porque sabemos no tan solamente de que pueden pasar cosas malas, sino también tenemos la evidencia en las Escrituras de que el Señor siempre favorece a sus hijos, de que siempre ayuda a sus hijos a pesar de las adversidades. Por lo tanto, sí podemos tener confianza de decir, podemos pasar por cosas malas, pasaremos por cosas malas, pero aún así el Señor siempre nos ayudará en las situaciones difíciles, a pesar de las calumnias, a pesar de que las personas levanten un falso testimonio de nosotros. Y es que cuando las personas levantan un falso testimonio de nosotros, podemos perder un gran testimonio. Créanme que levantar un gran testimonio, levantar un buen testimonio con las personas es muy difícil. Es una vida entera de dedicación para tener un buen testimonio como nos manda las Escrituras, como nos manda nuestro Señor Jesucristo. Pero también es muy fácil caer en el descrédito. Es muy fácil, haciendo una sola acción, perjudicar toda una vida de esfuerzo en un ministerio. Pero también debemos entender de que a pesar de que nos esforcemos, habrán calumnias. Pero cuando vienen las calumnias, debemos estar tranquilos, hermanos. Porque así como el apóstol Pablo, Dios se encargará de mostrar la verdad. Dios se encargará de mostrar lo correcto. Y no tan solamente esto se produce, el tema de las calumnias, de una manera entre el pueblo o las personas del mundo con los hijos de Dios, sino también en las mismas iglesias. Por lo tanto, muchas veces nosotros no medimos a veces nuestra falta de madurez y la abundancia de pecado en nosotros, no nos lleva a medir cuánto daño podemos hacer a la congregación y a los hermanos por una calumnia o cuando un hermano falta a la verdad. Cuando un hermano falta a la verdad, un hermano levanta una calumnia, una cosa que no es cierta acerca de otro hermano, perjudica mucho a la congregación. Y esto los hermanos lo sabían muy bien, es por eso que se cuidaban bastante. Es por eso que los ancianos de Jerusalén le avisaron al apóstol Pablo, mira, hay miles que han creído. Y esto es de bendición, para gozo, para glorificar al Señor. Pero también debemos advertirte que hay un gran grupo de la ciudad que está en contra tuyo, y no solamente hablando cosas malas de ti, sino diciendo de que tú estás haciendo todo lo contrario al trabajo que actualmente has llevado en otras ciudades. Entonces nosotros debemos saber que muchas veces estas calumnias nos van a traer adversidad. Y todo esto empieza justamente por esto. O sea, el apóstol Pablo podía predicar la palabra del Señor Jesucristo, así como Jesús predicaba el reino de Dios, pero Jesús podía confrontarlos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús estaba presente también cuando se le hacían estos ataques. En cambio, el apóstol Pablo llevaba 5 años fuera de la ciudad. Por lo tanto, era tiempo más que suficiente para poder difamar cada una de las cosas de su ministerio sin que él se pudiera defender, sin que él pudiera decir algo al respecto. Solamente tenía a los hermanos que podían dar testimonio y fe de que el apóstol Pablo estaba haciendo bien las cosas. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí empieza a sufrir una gran adversidad por causa de estas calumnias. Y en el versículo 30 nos dice que toda la ciudad se alborotó.
Nuevamente tenemos más alborotos. El apóstol Pablo, cada vez que iba a una ciudad, había alboroto. Pero no era el apóstol Pablo quien generaba esos alborotos, sino que los judíos que estaban en contra del apóstol Pablo en las diferentes ciudades que hemos visto a lo largo de este libro, siempre han sido ellos. Ni siquiera aquellos paganos lo han hecho, sino que todo lo contrario. Han sido los mismos judíos de otras ciudades quien crean estos alborotos. Siguen siendo ellos quienes hacen estas cosas. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, y lo arrastraron fuera del templo. Ni siquiera le dijo: estimado, puede salir, venga, necesitamos conversar con usted. No, sino que hubo un gran alborote dentro del templo. Lo tomaron y lo arrastraron hasta afuera, cerraron las puertas indicando de que él no era bienvenido en ese lugar, que él no tenía acceso a ese lugar, que él no estaba bienvenido, que no era bien visto por Dios. Y esto era porque ellos estaban en el templo, en un lugar físico. Ahora se imaginan, aquí llega una persona que se comenta de que tiene otras prácticas y viene aquí porque necesita del Señor, y las personas se vuelven rebeldes y dicen: no, hay que sacarlo porque él tiene estas prácticas, y lo sacan fuera. ¿Qué sería de nosotros si las personas pudieran ver nuestro corazón? La verdad es que mutuamente nos sacaríamos arrastrando de aquí y de toda la comunidad, porque sabemos que somos personas pecadoras. Pero justamente los judíos no tenían ese concepto, porque ellos estaban metidos en su propio engaño. Ellos estaban siendo engañados por su propia mente, de creer que porque Dios había escogido a este pueblo para llevar a cabo un plan, ellos eran algo diferente, ellos eran algo especial. Ellos creían que habían sido escogidos por su buena gestión, por sus buenas cosas. Pero la verdad es que una vez nos damos cuenta de que este pueblo, aún así, habiendo entregado, habiendo asesinado y crucificado al Mesías, aún así este pueblo no aprendía nada. Aún así este pueblo estaba en la misma posición. Y dice el versículo 30 que cerraron las puertas, dice, mientras procuraban matarle. Mientras procuraban matarle. Eran la mayoría de las personas de la ciudad tratando de asesinar al apóstol Pablo en esta adversidad. Es curioso como vemos aquí que muchas personas trataron de matarle. No sé cuántas personas se necesitarán para matar a una persona, pero también podemos ver aquí la gloria de Dios de cómo lo hizo salir de este alboroto. Y el versículo 32 dice, inmediatamente tomó consigo el comandante de la compañía romana, que vio que estaba un gran alboroto, dice, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones. Los centuriones eran importantes, por lo tanto, este comandante debe haber estado en un puesto bastante alto, ya que si dice que tomó centuriones, no tomó solo a uno, sino que tenía a cargo muchos más. Quiere decir que el rango de este comandante era bastante alto, ya que el puesto de centurión también era un puesto bastante respetable, y ocurrió hacia ellos, y dice, corrió hacia ellos cuando el pueblo vio al comandante, y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Lo estaban golpeando con intenciones de matarlo. Cuando nosotros pensamos en los golpes que uno puede dar a una persona, que lo arrastraron afuera, y tales golpes lo llevan claramente a uno a caerse, y que te pateen en el suelo, el rostro, la cabeza, y los golpes, no manteniendo la cordura de decir es solamente para descargar mi enojo, sino que haciéndolo con la intención de que esa persona muera, no solamente una sola persona, sino que muchas personas del pueblo. Debemos entender cómo Dios, a pesar de este gran
problema que tuvo, a pesar de esta gran dificultad, de los golpes serios que le estaban dando, el Señor lo estaba cuidando. El Señor lo estaba protegiendo en todo esto. A pesar de que Dios tenía un plan específico, Dios siempre dejó que el apóstol Pablo pasara con esto con un gran propósito. Nunca fue para hacerle pasar malas cosas, sino todo lo contrario, de llevarlo a cumplir la misión. Por lo tanto, el Señor, como estaba pidiéndole al apóstol Pablo que hiciera lo que estaba dentro de su voluntad, el apóstol Pablo estaba en completa obediencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué debemos entender de esto? Es que cuando nosotros nos ponemos en disposición de Dios para hacer la voluntad que Él nos está pidiendo a través de las Escrituras, ¿quién nos va a auspiciar? Es el Señor. Por lo tanto, había un dicho antiguamente que decía, ¿y quién te auspicia? ¿Quién te auspicia? Justamente cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, sabemos que nuestro auspiciador es Cristo mismo, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos está ayudando a llevar a cabo, porque es una misión dada por Él. No es una misión nuestra, no son ideales nuestros, no son proyectos que nosotros quisimos incursionar para poder hacer. No tiene que ver con mis planes ni con mis deseos. Tiene que ver con el deseo de Dios que hay en su voluntad para llevar a todas las naciones y a todas las personas el mensaje del reino de Dios que es salvífico por medio de Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, sabemos que Dios nos va a respaldar. Es así cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos: ir y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle a guardar todas las cosas que yo les enseñé, y también dice, y yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. Vemos que este contexto, que el Señor estará con nosotros en todo lugar, en toda instancia, incluso hasta los confines de la tierra, tiene que ver justamente cuando estamos haciendo su voluntad. Cuando estamos haciendo las mismas palabras que Él nos estaba diciendo anteriormente, de ir y predicar el mensaje hacia otras personas. Porque es así como nosotros hemos sido salvados por este hermoso mensaje, es así también como nosotros podemos entregarlo a alguien más. Es gratis, no cuesta nada. A Cristo Jesús sí le costó. No quiere decir que tiene poco valor porque es gratis. Para nosotros es un regalo. Por eso es la gracia. La gracia es un regalo. Pero a Cristo Jesús le costó su vida misma. Como decía el hermano Marcos, hablar en la cena, que Cristo Jesús se humilló a sí mismo. Haya también en ustedes ese carácter de humillación, de ir en obediencia al Señor, así como el apóstol Pablo iba. Es así el versículo 33, entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Probablemente estas 2 cadenas hayan sido para sus manos y para sus pies. Así cumpliendo, tal como el profeta Agabo le dijo en la casa de Felipe, que sería atado de manos y de pies y entregado a los gentiles. Aquí estaba siendo entregado a los romanos, a los soldados romanos. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba viendo cumplida una profecía que se le había dado anteriormente, que se le había dado a él. Y es así como lo arrestaron y lo ataron. Y este comandante preguntaba quién era y qué había hecho. Claramente tenía interés, porque si toda la ciudad estaba de acuerdo en golpearlo, que había pasado algo grave, era una persona peligrosa, por lo cual la gente quería descargar su ira con esa persona. Aquí nosotros en nuestra sociedad lo podemos ver cuando han capturado a ladrones y la gente los atrapa y muchas veces hasta los desnuda, y no tan solo eso, antes de golpearlo, lo envuelven en alusa. Lo envuelven en alusa y luego se dedican a golpearlos,
Pero a pesar de los golpes, muchas personas se descargan sin obviamente la intención de matar, sino de descargar su ira. Pero hay muchas personas detrás que dicen, oye, no lo golpees tan fuerte, se te está pasando la mano. Cuando vemos videos así, oye, no, cálmate. Así justamente, pero no vemos esto en el caso del apóstol Pablo. Todos estaban de acuerdo en golpearlo con intención de muerte. Golpearlo con brutalidad, golpearlo en serio, golpearlo con una intención, con un propósito claro que tenía matarlo. Es así como este comandante quería saber quién era esta persona y qué había hecho para recibir semejante condenación, semejantes golpes en su cuerpo. Y es así como él pregunta esto, tampoco pudo saber qué era lo que había hecho y quién era. ¿Por qué? Porque unas personas decían una cosa y otros decían otra cosa. Y esto nos recuerda a todos los alborotos y todas las confusiones que también sufrió el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Como muchos decían una cosa y otros decían otra cosa y nadie tenía en claro la película, pero lo único en que estaban de acuerdo era en golpearlo hasta matarlo. Nadie entendía por qué le estaban pegando, nadie entendía por qué era la rabia tan grande para poder querer asesinarlo, pero justamente eso tenían todos el consenso. Así como en la ciudad de Éfeso todos estaban confundidos y unos decían, no, lo están arrestando por esto, por este otro motivo, unos decían una cosa y otra cosa, pero todos estaban de acuerdo cuando gritaban, grande Diana, diosa de los Efesios. Eso estaba en una sola voz, así lo decían. No había debate en eso, pero vemos aquí que en esta ciudad de Jerusalén estaban de acuerdo con golpearlo y matarlo, pero aún así no sabían qué hacer. Es así como también el comandante, al no entender, porque algunos decían una cosa, otros decían otra, decide llevárselo al cuartel, ya que si lo dejaba ahí, lo iban a asesinar. Entonces, procura llevárselo al cuartel, ya que este comandante quería saber la verdad, quería saber qué es lo que estaba pasando. No quería la confusión, no quería sumarse a este alboroto, sino que quería calmarlo. Ahora cuando nosotros vemos que el pueblo, tanto en otras ciudades, como veíamos anteriormente la ciudad de Éfeso y ahora en Jerusalén, gritaban diferentes cosas, esta confusión veíamos que la traía Satanás. Y es así que vemos la influencia satánica, cómo actúa muchas veces en las áreas, incluso en nuestra sociedad. Cuando podemos ver la influencia satánica es cuando hay calumnias, cuando hay chismes, cuando hay pelambre, cuando se extiende una opinión sobre una persona, se extiende una opinión incluso sobre un hermano, considerándolo como una posible verdad, pero no tampoco callando nuestras bocas para no lastimar al cuerpo de Cristo. Y es así cuando nosotros podemos tener un roce como un hermano, porque somos un cuerpo, pero somos personas también. Si nosotros vamos justamente a chismear o quizás dejar mal a un hermano con otro hermano, vamos sumando rencilla y causando problemas en el cuerpo de Cristo, dañando, porque cuando yo me vea con otro hermano o ese hermano vea a quien yo le estuve hablando, también lo mirará de mala manera. Entonces podemos ver que no es beneficioso y que hay una gran actuación, influencia satánica en todo esto, en la desinformación. Satanás se goza en la desinformación, en que las personas estén desinformadas de todo lo posible. Muchas veces a los cristianos, y es una gran crítica, que se les critica a los cristianos por su gran ignorancia. Y no simplemente porque dicen que su fe es una ignorancia, sino porque tienen mucha ignorancia incluso de lo que dicen creer de las Escrituras. Hemos sido culpables de eso mismo. Pero debemos saber que eso se puede mejorar. Y si usted lo desea, Dios le va a ayudar para que eso pueda ser posible.
Satanás quiere influir para que estemos desinformados, más el comandante también quería saber la verdad. Es así como vemos que Dios se mueve en la verdad, más Satanás se mueve en la mentira. Jamás busca que la gente esté totalmente informada. ¿Para qué? Porque sabe que eso es un gran atentado para ellos. El pueblo quería la muerte de Pablo. En el 36 dice que lo tuvieron que llevar cargando por causa de la violencia turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! Muera. No decían una cosa y otros decían otra cosa, decían, muera. Estaban totalmente convencidos y de acuerdo con la muerte. Ahora, ¿por qué? A eso nadie lo entendía. Versículo 37 nos dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Aquí vemos que el comandante también estaba bastante desinformado. Él se lo estaba llamando porque pensaba que era un egipcio que había cometido un crimen anterior. Pablo no tenía nada que ver con eso. Pero aún así el comandante dijo, él debe ser. También supuso algo. Dijo, esta reacción es equivalente para que a lo mejor es ese asesino al cual estamos buscando. Porque ¿por qué alguien tendría que actuar con tanto odio, con tanto rencor? Más que otros que hayan ayudando a otros que hayan asesinado a personas queridas, a personas que uno estima. Pero en este último trozo de los versículos que estamos viendo, es aquí cuando yo podría llamarle que aquí vemos nosotros la verdadera cara del apóstol Pablo. Aquí vamos a ver la verdadera cara, el verdadero corazón del apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo le dice, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. El apóstol Pablo tenía un corazón humilde. A pesar de su situación, a pesar de que él le dijo, soy un ciudadano judío de Tarso, perfectamente él podría haber dicho, yo soy ciudadano romano, porque el apóstol Pablo también tenía doble nacionalidad. Al decir que era ciudadano romano, incluso le hubieran dado, disculpe, le hubieran pedido ni siquiera que hablara al pueblo, porque era indigno eso, sino que vamos a liberarte. Sino que él dice, déjame hablar al pueblo, te lo imploro, te lo suplico, por favor. Te pido que me dejes hablar, que me permitas, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Y aquí el comandante se lo accedió. Ahora vemos que el apóstol Pablo también estaba preocupado de demostrar su inocencia, porque eso es algo válido, es necesario. ¿Por qué? Porque no tan solamente el mostrar su inocencia hace que esa persona quede bien y su testimonio quede bien, sino que el nombre de Dios quede bien. Porque lo que estaba haciendo no era por las prácticas del apóstol Pablo, sino del mensaje, de la enseñanza de lo que estaba transmitiendo. Decían que estaba diciendo de que enseñaba a otros a profanar el templo, a que descartaran la ley, a que no siguieran aquellas cosas que el Señor puso en la ley, sino todo lo contrario. Que estaba enseñando blasfemias contra Dios. Y eso el apóstol Pablo no lo estaba haciendo. Por lo tanto, él quería dejar su testimonio bien para hacer una bendición para los hermanos también que estaban. ¿Por qué? Porque justamente muchos aprendían de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y cuando los hijos de Dios quisieran aprender del apóstol Pablo, al cual ya lo habían dejado en descrédito en Jerusalén, ¿qué iban a opinar de los demás hermanos? Que ellos también apoyaban la blasfemia que se comentaba y decían que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces era necesario que el apóstol Pablo dejara esto en claro justamente para ayudar a los hermanos, a todos los hermanos. Vemos el interés de ayudar a otros a través de mostrar su inocencia. Y aquí vemos el reflejo más grande
del apóstol Pablo y creo que todos los hijos de Dios deberíamos aprender de esto. Dice, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Versículo 40 dice, cuando el comandante le concedió permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo una señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo. Vamos a ver la próxima semana qué es lo que dijo el apóstol Pablo. Claramente el apóstol Pablo no ocupó esta instancia para decir, créanme, soy inocente, yo no hice nada. El apóstol Pablo tenía algo en mente, que era predicar la palabra del Señor a través de su testimonio. El apóstol Pablo, a pesar de estar siendo golpeado, de que uno podría estar pensando, algo me quebraron, tengo que ir al hospital, algo tengo que hacer, estoy pasando por una gran dificultad, ¿dónde están mis hermanos? Llamen al hermano tanto, necesito que me ayude. Él tiene contactos quizás con algunos del Sanedrín, con algunos de los judíos que me puedan ayudar. El apóstol Pablo estaba ocupando esta situación para decir, es mi oportunidad para que me dejen hablar a todo el pueblo y predicar el evangelio. Él ocupaba cada una de las circunstancias, incluso las peores, las que estaban bordeando la muerte, para decir, esta es una gran oportunidad para que todo el pueblo me escuche y escuche de lo que Dios ha hecho en mí con su hermoso y poderoso poder. Es así, hermanos, como nosotros debemos pensar, ser hijos de Dios, trabajar de manera humilde, en obediencia al Señor, sabiendo que si caminamos en su voluntad, Él nos respaldará en todo sentido, en nuestro testimonio, en lo económico, en la salud. Si queremos buscar hacer la honra, buscar traerle gloria al Señor y hacer su misión, Él nos apoyará con todo esto. Pero en cambio, si queremos todas estas cosas para gastarla y derrocharla en nuestros propios proyectos y planes, el Señor puede darlo por misericordia. Pero si no lo da, tampoco podemos pensar que es injusto al respecto. Vemos que cada oportunidad, inclusive la más trágica, es una buena oportunidad para hablar y predicar de la palabra del Señor.